respuesta educativa podemos establecer? Pero me corté porque tenía que grabar. Eh, Era porque no tenemos la malla curricular permanente, ¿no? Al igual que los docentes, que al igual que los docentes, o en este caso todos los profesionales que trabajan en educación básica, ¿no? Entonces, sí es importante tener eso, ese panorama, porque eso nos eleva a nosotros a asumir ciertos compromisos en educación superior. No tenemos una malla curricular estandarizada, por lo tanto no sabemos el horizonte y qué se puede hacer. Entonces, los ajustes que se pueden ejecutar a ese nivel van a ser realmente que puede que en realidad no sean al 100% efectivos, pero lo que se quiere es que se minimice el impacto de otras variables para que puedan elevarse al máximo posible los resultados en los estudiantes y se cumpla con el logro de las competencias y por ende con el perfil de egreso de cada profesión. El segundo aspecto justo está conectado con lo último que acabo de mencionar, es que al no haber una malla curricular estandarizada en educación superior, es que no se pueden modificar los desempeños, en este caso los objetivos de aprendizaje. Es por eso que en educación superior no hablamos de adaptaciones, hablamos de ajustes. ¿Por qué? Cuando uno adapta algo, un contenido, un objetivo, ¿no? Un trabajo, la forma de evaluar, un material, etcétera, esa adaptación responde única y exclusivamente al estudiante o la población para quien está haciendo esa adaptación, que generalmente es el destinatario es una sola persona, ¿no? Mientras que cuando uno ajusta, ese ajuste, si bien es cierto, se hace pensando para una población en particular o una persona, ese ajuste puede beneficiar a otro grupo más, o en su defecto, no perjudicarlo tampoco. Esa es la gran diferencia. Cuando yo hago ajustes razonables, no estoy modificando el objetivo de aprendizaje. Hago que en mi sesión, en mis actividades que yo propongo, el estudiante o la estudiante va a poder desarrollar o adquirir los mismos conocimientos, las mismas habilidades y desarrollar por ende las mismas competencias que el grupo, pero va a ir por otro camino. Lo hará de otra forma, evidenciará su aprendizaje de otra manera distinta que el grupo, o será evaluado o evaluada de otra manera, etcétera. Generalmente los ajustes razonables coinciden que se ejecutan para personas neurodivergentes. Lo que se espera es que con el diseño universal de aprendizaje ya no se hagan estas distinciones, ¿no? Porque el DUA cada vez más responde a esta variabilidad. Se creó pensando en la heterogeneidad que existe en las aulas. Si bien es cierto, aún es incipiente su conocimiento, o sea, su implementación, sí es importante que comencemos nosotros a poder iniciar nuestra profundización en cuanto a lo que es el DUA, qué se busca, es posible o no es posible aplicarlo en educación superior. En algunos casos ya se aplica, entiendo yo, y si ustedes van a poder verificar y darse cuenta, es que no es ajeno a los principios. Rápidamente, porque hacer ajustes razonables es cuando en la medida de lo posible nosotros consideramos la variabilidad y la heterogeneidad al momento de planificar nuestras sesiones. ¿Por qué? Porque así reduzco el impacto. Por ejemplo, en un contexto de educación básica, estoy hablando inicial, primaria, secundaria, puedo tener en un aula 5 o 6 estudiantes que requieren adaptaciones. Eso implica que voy a tener que hacer material, ¿no? De trabajo diferente, objetivos de enseñanza diferente, ¿no? Entonces, lo que queremos para ese lado es que puedo yo hacer, miren la carga de trabajo, puedo yo hacer como 5 o 6 adaptaciones y más los trabajos adicionales que tengo que hacer para los demás estudiantes, pues es tremendamente una carga laboral excesiva, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo aplico el diseño universal de aprendizaje? Cuando yo ya desde mi sesión tengo considerado esta variabilidad, reduzco esa necesidad de hacer estas 6 adaptaciones, sino re- reduzco la cantidad a una cantidad posible de ejecutar. La idea es que sea la mínima máxima. Pero esto yo estoy hablando, por eso les digo, en educación básica.
En educación superior, al no haber adaptaciones, y se entiende pues que en este caso particular de la UNAM, ya el examen de admisión se encarga de poder filtrar estudiantes que van a ser plausibles de poder afrontar y que se puedan beneficiar y que sus necesidades sean cubiertas a partir de los ajustes razonables, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa presunción, vamos a comenzar esta sesión el día de hoy, ¿sí? Bien, comencemos entonces. Vamos a desarrollar los ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Como se los comenté en su momento, son modificaciones sí. O sea, Fernando, voy a cambiar lo que yo he propuesto inicialmente. Claro, puedo agregar, puedo suprimir, puedo omitir aspectos de mi sesión original, ¿no? Para que de tal manera plantear algunas que respondan a las necesidades del estudiante. Pero estos planteamientos, agregados, estas supresiones que yo voy a poder ejecutar, tienen que ser compatibles con sus características, de tal manera que esto me asegure que el estudiante participe dentro de la dinámica de la clase, sea considerado dentro de la dinámica de la clase, que no lo aparten. Muchas veces una adaptación, y eso es lo contrario de una adaptación. La adaptación lo que hace es apartar en la mayoría de veces al estudiante del grupo y trabaja de una manera diferente e incluso hasta las formas de participar. No participa en la clase porque prácticamente sus objetivos son completamente diferentes. Eso lo puedo dejar para educación básica, porque se entienden las características que yo puedo encontrar de estudiantes desde muy temprana edad hasta más o menos siendo jóvenes. Pero en la universidad, si yo ya tengo el beneficio que el examen de admisión es una puerta que me ayuda ahí a verificar quién sí va a poder exitosamente cumplir con el perfil de egreso y quiénes no, o por lo menos tienen las potencialidades de hacerlo, ya me está ayudando a mí a poder a hacer el camino de que los ajustes razonables no van a ir en perjuicio de aquellos que no lo necesiten, sino en beneficio directo de aquellos realmente que lo requieran, ¿no? Ahí estoy hablando de las cuatro condiciones que hablamos, ¿no? TEA y TDAH en la primera sesión, discapacidad intelectual y discapacidad específica de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, esto tiene que quedar en claro. ¿Sí? Un ajuste razonable es cualquier modificación que implemente en mi sesión, ya sea a nivel de evaluación, a nivel de materiales, sin que yo modifique mi objetivo de aprendizaje. Y por lo tanto, en lugar de que el estudiante sea involucrado, voy a incrementar, incluso maximizar su participación y por ende su aprendizaje en mi sesión. ¿Correcto? Entonces, bajo ese horizonte hay que tenerlo presente. Ahora, en ese caso, ¿en qué se diferencia con las adaptaciones? Adaptar es individualizar el aprendizaje, ¿ya? No siempre el estudiante está involucrado en la clase, ¿ya? El estudiante está atendido, el estudiante está aprendiendo, pero no necesariamente está involucrado, participando activamente. No quiero decir que las adaptaciones sean un problema, que las adaptaciones sean negativas, que las adaptaciones sean nocivas o perjudiciales. Como cualquier tipo de respuesta, las adaptaciones en su momento respondieron a una necesidad en particular, que era las poblaciones altamente variables en contextos educativos. Con el paso del tiempo y avanza todo como cualquier tecnología, pues fueron siendo desplazadas por una cuyo efecto es mucho más beneficioso. ¿Sí? Y que cumple desde una perspectiva mucho más humanista, mucho más respetuosa por la individualidad y sobre todo el cambio del paradigma o del estigma de las diferencias como un rasgo de la humanidad. Entonces, que el ser diferente implica de por sí ya ser humano. Entonces, desde allí los ajustes razonables cumplen con ese objetivo o con esa visión. Es por eso que en los ajustes razonables se habla de la personalización del aprendizaje. En los ajustes razonables el estudiante está involucrado, el estudiante participa de la dinámica de la sesión, el estudiante realiza las actividades que lo van a llevar a cumplir el mismo objetivo. De repente no lo hace de la misma manera, pero utiliza o recursos adicionales o de repente lo hace con una forma de expresar lo que ha aprendido, lo que va a aprender completamente diferente al grupo, pero al final el objetivo está cumpliendo con el objetivo propuesto para el grupo. Ustedes dirán, pero Fernando, yo no puedo ejecutar eso en mi clase porque
va a ser muy evidente el estudiante que lo requiera. Sí, pero que es algo que, por ejemplo, siempre se preguntan en educación básica. Yo no le puedo dar un material diferente o que él haga algo diferente porque se da cuenta el estudiante o la estudiante y no quiere recibirlo frente al grupo, sobre todo si ya están grandes. Tienen mucha razón. Es por eso que siempre tenemos que partir desde el principio de las diferencias. Tenemos que comenzar partiendo, cultivando una cultura donde las diferencias son el primordial aspecto que se va a valorar en el aula. O sea, no podemos nosotros segregar o reforzar la visión de competencia dentro del grupo y visto desde la competencia como yo soy mejor que tú eres incompetente, yo sí soy competente porque obtengo más notas y tú no, o que a ti te dan diferentes formas te dan más oportunidades que a mí. Y eso puede llevarse cierta percepción de inequidad o injusticia también en los estudiantes. Y es algo que pasa en la realidad. Si nosotros intentamos implementar ajustes razonables, va a haber estudiantes que indirectamente que van a decir que, ah, claro, al estudiante o la estudiante que le dan esas facilidades, entre comillas, se la están poniendo fácil. Ya quienes no, nos la estamos poniendo difícil. Y en realidad, por eso les decía que ajustar o adaptar no implica bajarles el nivel, porque sí no tiene que darse, no tiene que dar la impresión de que les la estamos poniendo fácil, porque eso es cualquier cosa menos incluir. Incluir implica que yo incluyo al estudiante y al grupo en el estudiante. No es que yo voy a, por atender al estudiante, voy a descuidar al grupo, ¿no? O descuidar, o por atender al grupo voy a descuidar al estudiante. No, no puede verse desde esa consigna. Es bastante importante prever eso, ¿sí? Porque de lo contrario, sí su implementación va a ser tremendamente difícil y nos vamos a sobresaturar como ya está pasando, por ejemplo, yo les digo desde la propia experiencia, ¿no? Sí tengo estudiantes que se niegan a hacer los ajustes porque no quieren, porque claro, perciben que están haciendo cosas diferentes que sus compañeros y obviamente están en su derecho de no querer hacerlo. Pero también dentro de ese proceso uno busca, uno intenta pensar, perfecto, no quiere recibir material diferente, quiere hacer lo mismo, entonces yo tendré que modificar, no sé, el formato, los criterios de evaluación, hasta los recursos para que esos recursos o el material con el cual va a trabajar no penalice al estudiante o no penalice sus desafíos o aspectos de mejora y por ende en sus calificaciones se pueda eso notar. ¿Ya? Allí entonces tenemos dos diferencias claras, las adaptaciones y los ajustes. Las adaptaciones se van a la individualización del aprendizaje, lo cual es bastante complejo lograrlo en una institución educativa, ya sea educación básica o superior, y que además estas adaptaciones no van a promover el involucramiento del estudiante en la sesión, mientras que los ajustes van más a la personalización. ¿Correcto? O sea, yo lo personalizo, yo lo hago de tal manera que puedas beneficiarte, incluso no solo tú, sino otras personas también que lo requieran. Y que el estudiante está más involucrado en la clase, el estudiante elige cómo y cuándo, no, qué y cómo va a aprender, y sobre todo cómo aprender cómo va a demostrar lo que ha aprendido, que es bastante importante, sobre todo. Se va a ser consciente de lo que está aprendiendo, de lo que aprendió y de repente por ahí de lo que no aprendió. ¿Correcto? Bien. Aprovecho en decirles que cualquier pregunta, no duden en escribirla en el chat y yo lo vamos colocando, ¿sí? Ahora, ¿qué ajustes implementar en mis clases? Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de ajustes existen? ¿Qué tipo de ajustes razonables van a permitir atender la diversidad o la neurodivergencia en contextos superiores? Y aquí, el día de hoy, el título trajo dos, que eran los ajustes de acceso y los ajustes de socialización. Comparto primero con los ajustes de acceso. Antes de eso voy a ir a partir del principio de universabilidad y de accesibilidad, de la accesibilidad cognitiva. Hablar de ajustes de acceso es hablar de las modificaciones que se hacen a los recursos, a los materiales, ¿no? Con los cuales se va a trabajar de tal manera que cualquier persona pueda acceder a la información y por lo tanto pueda aprender. La evidencia más cercana, más común, es cuando tenemos un estudiante, por ejemplo, con discapacidad visual. ¿Cuál sería el ajuste de acceso si yo estoy utilizando
van a hacer un análisis eh, sobre un artículo de opinión o un artículo científico y ella tiene que hacer su ensayo sobre ese artículo, sobre ese libro. Entonces, yo como docente le diré, tienes que leerte este libro, claro, pero ella no tiene, o sea, tiene discapacidad visual, no lo va a poder decodificar y por ende ni siquiera no lo va a poder leer. Es algo tan básico. Entonces, allí, ¿cuál sería mi ajuste? Perfecto, ella va a seguir trabajando, tiene que hacer su ensayo. Entonces, ella aquí de repente va a convertir este artículo en braille, ¿no? O que el colegio, perdón, la universidad ha accedido a conseguir este mismo material o la creación de escritura de material para escribir en braille, etcétera. El pantógrafo, por ejemplo, se habla mucho de eso. Entonces, ese es un ajuste de acceso, porque la persona está accediendo a la información. Una barrera sería si es que hay poblaciones de estudiantes con discapacidad visual en una universidad y no pueden y no se hacen los ajustes al material, por ejemplo, o en la biblioteca no existe material en braille. Sería una gran barrera. No esperemos que haya estudiantes con esas características para poder implementar estos apoyos. Pero es una clara, primero, un claro ejemplo de ajuste de acceso. Ahora, también se puede utilizar organizadores gráficos para presentar información de mediana a mayor complejidad. Además, se pueden emplear imágenes dentro de los textos asociados a las ideas centrales de cada párrafo para todos mis amigos que utilizan mucho texto, mucha compresión de textos durante sus sesiones. Se puede permitir grabar o fotografiar durante las clases. No sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre, particularmente como yo hago pizarra, porque no presento diapositivas en su mayoría, todos están tomando foto. Y la gran pregunta que les digo es, ¿y esas fotos las estudias? Porque al final yo te veo tomar foto, pero no te veo que repases o hagas tu escrito otra vez. Va a haber estudiantes que sí lo hacen, pero va a haber estos estudiantes que no lo hacen. Yo me quedo con los que lo hacen, ¿por qué? Porque eso les ayuda a estructurar qué tienen que hacer, incluso colocan hasta qué punto, ¿por qué? ¿Qué punto se ha reforzado o enfatizado algo en particular? Porque tienen la grabación, el acceso perenne y por ende pueden hacer las retroalimentaciones que consideren convenientes. ¿Ya? Ahora, otras cosas es usar transcripciones de texto a voz, diseñar las experiencias de aprendizaje, incrementando la accesibilidad cognitiva. Como ustedes pueden ver, todos hablan de incrementar la accesibilidad cognitiva, que son ajustes de acceso. Y Fernando, ¿y cómo incremento la accesibilidad cognitiva? Por ejemplo, ¿este PPT será accesible cognitivamente? No lo hablo por el contenido, ojo, la accesibilidad cognitiva se habla del contenido, pero desde que yo es plausible de interpretar, desde que es plausible de comprender, ¿sí? Pero también tiene que verse con variables externas al contenido de ese PPT, por ejemplo, el fondo, el marco, el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de la letra, ¿sí? El poder haber insertado imágenes para verificar su nivel de comprensión o qué tan fácil se vuelve eso para todas las personas. Ese es un ajuste de acceso, ¿correcto? Es como hago para que toda modificación para que la persona acceda a esa información, ¿ya? Y aquí está el principio de accesibilidad cognitiva. El gran problema, en su mayoría de veces, que se tiene o el motivo por el cual los estudiantes preguntan mucho a su docente, sobre todo en las prácticas evaluadas, es que no hay instrucciones claras y precisas, ¿correcto? No las hay. Por ejemplo, ahí dice iniciar la redacción de la instrucción con el verbo principal y ejecutar seguido, ay, perdóneme, ¿no? Principal a ejecutar, seguido de las características de la actividad o producto final. Aquí yo les he propuesto una secuencia de cómo voy a redactar mi instrucción de tal manera que sea clara. Yo desde por sí, como yo coloco el verbo, ¿sí, Jean-Pierre? Profesor, ¿Sí? profesor Fernando, sí, hay una pregunta en el chat de la profesora Denise. A ver, ya, ahí está, perfecto. Listo, gracias, gracias, profesora Denise. Perfecto. Menciono entonces en el examen. Ahí está, justo con esta aprovecho estas instrucciones claras y precisas. A ver. Por ejemplo, los exámenes siempre tienen que comenzar con el verbo que va a evidenciar en lo que el estudiante va a hacer. Generalmente, los exámenes, ¿cómo comienzan, no? Lee y responde las preguntas. Entonces, o lee y responde los ejercicios, los ítems que luego siguen.
Lee y responde. Ya, leer es directo, es evidente y literal. Tengo que leer, tengo que decodificar la palabra escrita. Excelente. Pero el responde, ¿cómo voy a responder? ¿Puedo responder oral? ¿Puedo responder por escrito? ¿Puedo responder con un dibujo? ¿Puedo responder con un organizador gráfico? ¿No? Entonces, hay muchas formas de poder evidenciar mis respuestas. Entonces, lo que pido aquí, la accesibilidad cognitiva, es que yo coloque qué exactamente, literalmente, qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si estoy en mi evaluación, dependiendo también de mis exámenes, ¿no? Hay muchos estilos que ponen exámenes solamente para cotejar comprensión, que son más que todo con opciones múltiples, o son exámenes con de repente de ensayo, tipo ensayo, que son para desarrollar. Entonces, ahí lo que tendría que colocar, si tengo estudiantes con neurodivergentes, yo les recomiendo siempre que si voy a tomar exámenes o tipo cuestionarios, que sean todo para marcar. Sobre todo porque también eso nos ayuda a poder, número uno, tener todas las notas a tiempo, porque imagínense, si tengo 70 o 80, coloco exámenes tipo ensayo, son individuales, son una gran cantidad de tiempo que voy a invertir para poder corregir. Y dos, estoy generando que los estudiantes accedan con mayor rapidez a su memoria a largo plazo para que luego tengan esa información latente y me evidencien qué tanto han interiorizado. Porque sí, para poder aprender no se necesita de memoria. Sin memoria no hay aprendizaje. ¿Sí? Eso es bastante importante. Ese es uno. Colocar, por lo tanto, el verbo exacto, el rasgo distintivo y la actividad o producto final. Eso tiene que ser en mi examen algo básico. Porque si no, los estudiantes no sé qué tanto, casi en la universidad no preguntan, ¿no? Están en una evaluación y no preguntan, profesor, disculpe, ¿qué tengo que hacer? Si nosotros ingresamos a un aula de educación básica y que al momento de que están desarrollando una ficha de trabajo o una práctica calificada, las preguntas que hacen a los profesores sobre qué tengo que hacer es infinita. Incluso aquellos estudiantes que tienen un alto rendimiento. Y es claro porque no saben qué hacer. Y a veces hay estudiantes, por ejemplo, los chicos TEA, responde, pero ¿cómo respondo? ¿No? Yo puedo, la respuesta que ellos asumen que es como tal cual. Dice, responde, ah, ya lo respondí, pero no, de repente, y lo estoy penalizando por eso, ¿no? Entonces ahí es el error, ¿correcto? También yo te genero otro ejemplo que puedo dar para accesibilidad cognitiva son los textos, por ejemplo, que ya me estoy adelantando un poco, ¿no? Es que en los artículos, si yo voy a evaluar sobre un libro, ¿no? Una bibliografía, un artículo que me explique o un ensayo, yo tengo que hacer mis plantillas para, especificando los aspectos que quiero que ellos consideren en este producto, en este ensayo que voy a pedir, y eso tiene que colocar mi plantilla eh, en mi examen. Hay algo claro, nosotros, el Perú en general, o bueno, quiero hablar por el Perú, porque yo no tengo data externa del extranjero, tenemos un gran déficit en funciones ejecutivas, que son las habilidades superiores que nos llevan a nosotros a autorregular nuestro comportamiento y dirigirlo a un propósito. Esto, la escritura exige mucho de funciones ejecutivas, porque tengo que planificar, ¿no? Tengo que pensar sobre qué voy a escribir, ¿no? Tengo que organizar mis ideas, ya tengo eso, tengo que organizar. Ahora, ¿cómo organizo lo que quiero decir? Tercero, la memoria también tiene que ver mucho. Ahora, ¿qué es lo que voy a decir? El lenguaje, ¿qué vocabulario voy a utilizar? ¿No? Entonces, todos esos procesos cognitivos involucran y que me llevan a mí a que pueda yo implementar todos estos apoyos. Y en la medida que sean mucho más evidentes las instrucciones, obviamente estoy respondiendo a esta diversidad. ¿Por qué, Fernando, somos una población con déficit de funciones ejecutivas? Porque la tecnología ha aumentado. O sea, las jóvenes cada vez más en edad universitaria no están expuestos a situaciones de enriquecimiento cognitivo, como es la lectura. Están más exentos a la pantalla y sobre todo están con este pensamiento de querer terminar todo rápido y querer terminarlo bien. Es más, y no revisan, tercero, y no revisan lo que hacen. Entonces no revisan lo que hacen. Entonces terminan y quieren l- hacer todo rápido, terminarlo todo, y ni siquiera revisan que lo que han hecho responda a lo que les está pidiendo, por más que el profesor especifique los criterios en la rúbrica, en la ficha, en todo el examen incluso, o incluso hasta oral lo dijo. Para eso
es importante la accesibilidad cognitiva, que, le tiene que quedar claro al estudiante qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y en cuánto tiempo lo tiene que hacer. Algo que les puede ayudar a ustedes, por ejemplo, en psicología, al momento que se hacen los test psicológicos, hay manuales donde hay instrucciones específicas y esas instrucciones no se pueden cambiar. Y los ítems están hechos de tal manera que cualquiera los puede leer y son suficientes solamente con leerlos para poder ejecutar la actividad o entenderlo. Más o menos yo les pido eso. Si es posible, de ser posible, si sus exámenes son de desarrollar, coloquen un ejemplo antes de cuál sería una respuesta esperada, ¿no? O por lo menos una respuesta válida que sea suficiente o que les ayude a los estudiantes a verificar, ah, ya, así igualito tengo que colocar, o más o menos ya sé lo que dijo, él ha hecho un resumen y ha explicitado un argumento. Entonces, tiene que haber un argumento también en mi respuesta, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser un ejemplo y ahora veamos con más ejemplos en otros aspectos que son, por ejemplo, en las diapositivas. Si vamos a utilizar apoyos visuales, que pueden ser pictogramas, imágenes o gráficos en los textos, ¿sí? Yo les recomiendo lo siguiente. Hagámonos esta pregunta. El que yo coloque esta imagen, eh, ¿tiene un propósito? Si tiene un propósito, la mantengo y la agrego. Si no tiene un propósito, la quito. ¿Por qué? Porque el pictograma o la imagen, bueno, el pictograma se utiliza mucho más en población menor, pero en adultos se utiliza mucho ya imágenes, ¿no? Entonces, el considerar imágenes en un texto o una diapositiva tiene que tener un fin pedagógico, ¿ya? Y tiene que estar orientado a la idea principal del texto o al contenido que yo voy a trabajar. Aquí les estoy colocando, por ejemplo, este PPT, estamos trabajando el estudio general de literatura, ¿no? Como curso general, y vamos a analizar la Divina Comedia, ¿no? De Dante Alighieri. Entonces, coloco la parte derecha está el texto, se asume, y a su izquierda está este gráfico. ¿Por qué he colocado este gráfico? Este gráfico está representando todo la estructura del infierno según el autor de la obra, ¿no? Y que el personaje principal va a visitar cada uno de estos aspectos durante toda su travesía. Entonces, yo lo he colocado ahí porque, claro, toda la lectura gira en torno a esa travesía del personaje principal. Por eso lo coloco. Entonces ahí está el primer lineamiento, ¿no? Si voy a utilizar apoyos visuales, pictogramas, imágenes, gráficos, etcétera, debe estar conectado o evidenciar la idea principal del texto, ¿ya? No debo colocar imágenes solo por aspectos alegóricos o estéticos, porque a la larga eso contamina la visión y por ende imposibilita el que el estudiante o la persona pueda identificar la información relevante y separarla de la irrelevante. ¿Ya? Ese es el segundo lineamiento. El tercer lineamiento es que una vez que los apoyos visuales que se utilicen deben poseer una descripción o referencia pequeña. O sea, debe decir qué cosa está tratando. En este caso, en este dibujo, como ustedes pueden ver ahí abajo de la imagen, hay una especie de comentario sucinto, tampoco tiene que ser extenso, pero tiene que estar para que más o menos se entienda el contexto de por qué han colocado esa imagen, ¿no? Y dice, la estructura del infierno de Dante Alighieri se sitúa debajo de Jerusalén y forma un embudo hacia el centro de la tierra. Ahí está. ¿Está conectado con la idea principal? Sí. Si yo lo quito, ¿será fácil que la persona, en este caso el estudiante, pueda conectar la Divina Comedia con ello? No. Obviamente que no. Porque el tema de que hay una imagen, vuelvo a repetir, eleva la rapidez de poder recuperar información, pero también incrementa la motivación para la persona para ejecutar estas actividades. ¿Sí? Y ahí está. Entonces el segundo punto, con los apoyos visuales como aspectos netamente académicos y no pedagógicos. ¿Ya? O alegóricos. Ahora, tercera recomendación. Los apoyos visuales que se utilicen en el texto deben estar siempre a la derecha, ¿ya? ¿Por qué? O siempre a la derecha. Esto permite que se identifique el, la palabra escrita o el inicio de cada renglón. Nosotros leemos de izquierda a derecha y sabemos siempre que tenemos que partir de la izquierda para al momento de leer un texto.
Entonces ahí tiene que estar lo más relevante, que es el texto escrito, y al lado derecho tiene que estar la carpeta con las imágenes que yo considere que deben de ir, ¿no? Vuelvo a repetir, en la izquierda debe estar el candidato que, perdón, el texto, el contenido que pueda yo presentar, ¿sí? Entonces, y a la derecha, la imagen. Recuerden siempre esto, nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces siempre nuestro cerebro va a dirigir hacia la primera renglón de la izquierda del contenido, si en este caso es un texto, ¿ya? Y abajo tiene que estar la descripción de esa imagen que estoy colocando para que haya contexto. Si no, el estudiante no va a saber por qué estoy colocando esa imagen. Tercer punto importante. Aquí va a estar el uso de materiales o recursos audiovisuales. A ver, nosotros utilizamos videos o audios también con los cuales vamos a presentar información. Ahora, algo importante que hay que tener en cuenta como ajuste de acceso es la duración de esos audios y la duración de esos videos. Es decir, cuánto debe durar ese audio, cuánto debe durar ese video, ¿ya? Y en su defecto, cuánto también la forma en cómo lo vamos a reproducir. Y aquí está asociado lo que le dije sobre funciones ejecutivas y sobre atención. La atención sostenida en un adulto en promedio va entre los 10 a 20 minutos, 25 minutos como máximo, la atención sostenida. Luego de los 25 minutos ya la atención ya se dispersó, ya no hay focalización y ya los estímulos distractores hacen su trabajo. Hasta que luego se vuelva a retomar la atención sostenida otra vez en el estímulo principal y se continúa con el trabajo. Pero imaginemos que esto se da en estudiantes TDAH. Las personas TDAH tienen déficit en atención sostenida. Entonces, ellos se les va a complicar. Es muy probable que el tiempo de atención sostenida sea menor al que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Entonces, es aquí lo que invita a dosificar, ¿ok? Dosificar la duración de estos audios y videos, ¿correcto? ¿Cuánto? Por ejemplo, Francisco Mora, que es el padre de la neuroeducación, que es un médico español, dijo una frase muy hermosa, que es mucho más efectivo una clase, ¿no? Que se ha dividido en 10 clases de 5 minutos, en 10 sesiones de 5 minutos, que una sola clase de 50 minutos ininterrumpidos. Vuelvo a repetir. Francisco Mora mencionó que es un neuroeducador español, un médico neurofisiólogo. Él mencionó, es más efectivo para el aprendizaje 10 clases de 5 minutos que una clase de 50 minutos. Hay mayor interiorización de información en esas clases donde se ha dosificado en 5 minutos. ¿Por qué? Por la carga cognitiva, que era algo que yo les hablaba la semana pasada. La carga cognitiva, que es la cantidad de información que yo les voy a presentar en estos intervalos de 5 minutos o videos de 5 minutos, se va a controlar. Y por lo tanto se va a precisar y se va a hacer todo lo posible para que lo que coloquen ahí realmente sea importante. Y eso va a quedar en la persona. Pero si yo coloco, por ejemplo, 5 videos de 50 minutos, obviamente que número uno ni siquiera lo van a abrir, ¿no? Número dos, si lo abren no lo van a terminar. Y número tres, terminan todo, no van a entender el mensaje que yo quiero que entiendan, porque lo han hecho solamente ya con el cansancio, con que ya lo han tratado de cumplir por cumplir. ¿Ya? Por eso es bastante importante también considerar esto en los audios, en los videos. ¿Qué recomiendas aquí, Fernando? Yo recomiendo, si yo tengo un video ya de 40 minutos, no le he podido reeditar menos, entonces lo que hago es dosifico. 5 minutos de reproducción plenaria, planteo preguntas, perfecto, continúo. Interrumpo 5 minutos, luego vuelvo a hacer otras preguntas y así hasta poder recoger información completa, todos. Y eso va a responder a la diversidad de todos los estudiantes también, ¿ya? Pero no solo también está asociado a la información, ¿correcto? Sino también está asociado a otros factores, que en este caso son factores ambientales. Cuando nosotros vemos un video, nos buscan que lo hagamos inmediatamente culminado el video. Cualquier tipo de actividad que manipule la información del video. Pues esa actividad
o esa forma de hacer es errónea. Ya sea el video, ya sea en un audio, lo que tengo que hacer es, para asegurarme que haya interiorización de la información, es que lo tengo que repetir. Aquí solamente hay tres. Actualmente se dice que hasta en cuatro veces el estímulo sobre el cual yo le voy a preguntar información. Entonces, hasta en cuatro veces. O sea, si es un texto, yo no les voy a pedir que lean dos veces, no les voy a pedir que lean tres veces, les voy a pedir que lean cuatro veces como mínimo, ¿no? Como mínimo, porque así me estoy asegurando realmente que la información que han sido brindada la van a interiorizar. Si no, no van a poder hacer no, la información es vana, ¿no? Es inconclusa, no está asociada a lo que plantean desde un inicio, etcétera. ¿Ya? Eso está con respecto a accesibilidad en cuanto a uso de materiales o recursos audiovisuales. Acá viene también más cosas siguen siendo de acceso, pero también de formato, el tamaño y el tipo de letra. Hay tamaño o tipografía inclusiva. Son aquellas tipografías cuyas grafías o cuyas letras no generan confusión en el estudiante. Si ustedes utilizan, por ejemplo, la letra eh, ligada o sus variantes en Word o en estos paquetes de, de Office, se van a dar cuenta que esta tipografía confunde mucho con otras. Se parece. La I mayúscula se parece a la I minúscula, la L se parece a la L, a la I, en fin. Cuando se habla de un tamaño de tipografía accesible, se dice que entre los 12, el tamaño de letra debe ir, por ejemplo, entre 12 a 14 de tamaño. Dos, evitar la cursiva y negrita. Eso no favorece el reconocimiento de palabras para las personas, por ejemplo, con déficit visual. Si yo coloco negritas, es porque, claro, Fernando, pero es importante ese aspecto, sí, pero no tengo que abusar, no tengo que escribir siempre, ¿no? O como todo en negrita, por ejemplo, ¿no? Los títulos y subtítulos en negrita, ¿no? Y por ahí alguna palabra que yo considere importante resaltarla, ¿ya? Y como les iba diciendo, que acá hay fuentes que se asocian a ser accesibles, que en este caso es Verdana o Arial, y sobre todo en Arial el tamaño 14, recuerden siempre, 12 a 14. Y esto es algo que un maestro, si mal no me equivoco, mencionó en la primera sesión, ¿no? Si hay un tipo de lineamiento para hacer las diapositivas, ¿no? Materiales, y eso lo tienen que hacer en función a estos criterios de accesibilidad cognitiva, lo tendría que hacer la universidad y compartirlo con todos los maestros para que tengan claro cómo se diseña materiales para los estudiantes en general, ¿no? No solamente los neurodivergentes, en general, ¿ya? A ver, y aquí viene la presentación con diapositivas. Ahora, PDFs, etcétera. Si se va a utilizar un fondo, sobre todo en PDF, ¿ya? Sí, está bien, en PDF o en diapositivas, que el color sea neutral, que el fondo del color sea neutral o de poca intensidad o de baja intensidad. Estamos viendo que algunas diapositivas, por ejemplo, piensan que es un concurso de arte y colocan imágenes y fondos y todo con tal la finalidad de que sea impactante. El impacto no se da a nivel de fondo o de formato, el impacto tiene que darse a nivel del contenido que voy a compartir, ¿no? Entonces es allí que en mis presentaciones tengo que utilizar un fondo de color neutral o de baja intensidad. El fondo de mis diapositivas no debe incluir gráficos, texturas o imágenes en relieve. Hasta ahí perfecto. Y debo reducir el uso de estímulos distractores al máximo posible. O sea, si yo reduzco esto, voy a poder lograr que todos puedan, número uno, ya de por sí, entender qué es lo que tienen que leer ahí, ¿no? O sea, van a acceder y entender las instrucciones o el contenido. Luego, lo que puedan hacer con ese contenido ya escapa de ello, pero por lo menos con estos aspectos yo ya estoy elevando que ellos van a interiorizar qué es lo que tienen que hacer. Luego el proceso ya no depende solo de la accesibilidad, sino de otras variables que también vamos a ver más adelante. Y entonces aquí, estímulo distractor, nosotros lo hablamos como una imagen o gráfico que no favorece la comprensión de la información e impide el reconocimiento del mensaje principal.
Si nosotros colocamos una imagen sin propósito, obviamente que esa imagen va a actuar como un estímulo distractor, es decir, va a restar en lugar de sumar. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? O de repente existen ejemplos que quieran ustedes colocar de a partir de lo que he comentado con estos criterios de accesibilidad. Hasta aquí estamos hablando de accesibilidad cognitiva nada más, a nivel de recursos, a nivel de cómo lo que voy a planificar. Particularmente, hay todas las universidades, incluyo aquí, debería de difundirse con mayor claridad estos criterios universales de accesibilidad cognitiva. Y se los comenté también, ya muchas universidades están tomando la posta en elaborar manuales para docentes respecto a justo esto, cómo hacer material, ¿no? Que considere las características y las variabilidades que hay en las aulas, sobre todo en educación superior, ¿ya? Es importante que esto se pueda manejar para que nuestras intervenciones sean efectivas y coherentes con las necesidades que se presentan allí. ¿Ya? Si no hay preguntas, van dejando igual en el buzón ahí en el chat y yo los contesto, me detengo y lo contesto. Ahora bien, hasta aquí hemos visto accesibilidad cognitiva. ¿Ya? Está todo claro. Pasemos al siguiente tipo de ayuda o ajuste de acceso, que es la lectura fácil, ¿no? ¿Qué es la lectura fácil? Uy, Fernando ya dijo fácil, seguramente es cuando se le regala la nota, se hace todo lo posible para que ese estudiante aprenda. Yo aquí me voy a detener y a explicarles que el objetivo del maestro no es que justo el estudiante aprenda al máximo, ¿no? Y esto está más allá solo si aprueba o no aprueba, es que si aprueba es que obviamente va a haber sabiendo aprendizaje. Yo quiero que haya eso. Entonces, la lectura fácil no es ponérsela fácil, sino es adaptar un texto de tal manera que estoy incrementando las probabilidades de decodificación y la comprensión para cualquier persona, ¿no? Esto implica que garantiza el acceso a la información en igualdad de oportunidades y comprende la información es un derecho de todas las personas. A ver, ¿a qué me refiero que la lectura fácil es el proceso de adaptación de un texto que eleva las probabilidades para decodificar y comprender su información? La lectura fácil es un recurso, un medio, una etiqueta, una forma creada en España, donde los textos se modifican en cuanto al significado de palabras o de tecnicismos que son de alta profundidad o alta especialización para una población profesional en particular, ¿no? Muchos de ustedes, de acuerdo al área que enseñan, hagan memoria y solamente habrá aspectos conocidos sobre su área que solamente saben ustedes, como yo también sabré de cosas que solamente sé yo, y así sucesivamente todos los diversos perfiles que hay. En el caso de la lectura fácil, es que yo voy a considerar las características de mi estudiante de tal manera que el texto pueda ser decodificado sin problema y por sí solo, ¿ya? Esto va a permitir que se garantice, o esto va a garantizar, mejor dicho, el acceso a la información en igualdad de oportunidades y va a comprender la información, que- o se va a comprender que la información es un derecho de todas las personas, ¿ya? Este no sé cómo llamarlo, recurso, este apoyo lo utiliza mucho España, ¿ya? Es más, tiene un centro de recursos entre los cuales ellos, mejor dicho, adaptan todos los textos a lectura fácil. Aquí les tengo un ejemplo. Es un extracto del Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, ¿no? Este es un extracto del texto. ¿Y qué cosa dice? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de los Lanza de Artillero, adarga antigua y rocín flaco, y galgo corredor. Si yo les pregunto a ustedes qué han entendido, se puede sacar el significado por contexto, ¿verdad? Ah, me está diciendo pues que vive en La Mancha, que no recuerda cómo se llama la provincia donde ha ejecutado, y que vivía debajo entre no sé, pues herramientas o armas de lanza, ¿no? Y que había una persona, se refería a sí mismo, con un elegante, noble y que tenía, ¿no? Un caballo, Rocín Flaco es un caballo delgado y un perro, pues que también es muy rápido, ¿no?
Entonces, esa es la versión original. Ahora veamos la versión en lectura fácil. Y ahí está, ¿no? En un pueblo de La Mancha, que no me acuerdo cómo se llama, vivía un hidalgo. El hidalgo tenía muchos años y era muy delgado. Y el hidalgo poseía un caballo flaco y rápido. Esta lectura ha sido adaptada a través de lectura fácil, ¿sí? Y se ha colocado ahí, por ejemplo, un apoyo a memoria. Los apoyos de memoria son todos los significados de aquellas palabras nuevas o que se cree, se presume que el estudiante desconoce al momento de plantearlas. Y no está mal no planteárselas, al contrario, está bien planteárselas porque eso se va a aprovechar para que él ahora sepa qué es lo que tiene que hacer y sobre qué se le va a preguntar, ¿no? Eso sí hay que tener ello en cuenta. Entonces, Fernando, como conclusión, para hacer un texto de lectura fácil, ¿qué necesito? Número uno, necesito identificar las palabras o revisar las palabras que componen ese texto. Segundo, todos responden a una temática universal o responden a una temática especializada. Si responden a una temática especializada y la profesora no está a perdón, el estudiante no está a ese nivel, requiere de repente mayores ajustes, obviamente yo lo que se recomienda ahí es cambiar la lectura a una que sea afín o sin interés, o si no se puede hacer, es implementar este ajuste de acceso, ¿no? Modifico los vocablos, generalmente los verbos, ¿no? Que son lo más complejos, y también allí luego los complementos, ¿no? Que vendría a ser adjetivo, ¿no? Que vendría a ser también el núcleo del predicado, etcétera. Y luego, asimismo, en esa lectura, consignar qué significa cada palabra, por ejemplo. Aquí en este texto se ha colocado de lectura fácil y se ha considerado que la palabra más difícil de poder encontrar su significado es un hidalgo, ¿no? Y un hidalgo es una persona que ha heredado tierras y vive sin trabajar. Es un noble. Lo mismo se pone para todas las palabras que el estudiante no ha aprendido, ¿ya? Entonces, como no ha aprendido, igual se hace seguimiento para que se recoge evidencia de qué tanto está logrando o está avanzando en esa competencia. Bueno, los objetivos que como universidad propongamos. Bien, eso con el factor de lectura fácil. Ahora, ¿qué características tiene un texto de lectura fácil? Importante. Utiliza frases cortas y lenguaje sencillo. Evita frases en negativa y evita usar demasiados números o fórmulas matemáticas. ¿Ya? No utiliza metáforas o comparaciones confusas. Un único mensaje por cada frase es claro, conciso y directo. Si nosotros vemos esto, leemos esto, nos estamos dando cuenta que pareciera que son ustedes ultramente organizadas, ultramente especificadas, ¿no? Y en realidad es así. Ay, perdón, se movió esto. Y en realidad así tiene que ser, ¿no? Al momento que yo establezco el contenido, lo preciso, eso me va a ayudar a que los estudiantes puedan comprender y eso va a permitir que ellos aprendan, ¿ya? Por lo tanto, tengo que utilizar frases cortas y un lenguaje sencillo, evitar frases en negativa, evitar usar demasiados números o fórmulas matemáticas, por ejemplo, no utilizar metáforas, hablar siempre en un sentido directo, ¿ya? O evitar hacer comparaciones confusas, colocar un único mensaje por cada frase, es claro, conciso y directo también los textos de lectura fácil. Bien, ahora, ¿qué aspectos yo considero en un texto de lectura fácil? Estamos quedando que los textos de lectura fácil generalmente se utilizan para chicos TEA como para estudiantes con TDI. Y obviamente estudiantes con dificultad del aprendizaje de la lectura, ¿no? Ahí también. Porque ahí tienen que ver sobre la parte de lectura y la parte de producción escrita. ¿Ya? Pues es muy importante también al momento, sobre todo las evidencias que nosotros como docentes de educación superior podemos solicitar, puede ser evidencia escrita, para marcar, ¿no? Difícilmente pedimos para dibujar. O es escribir, o es marcar, o es oral. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. Ahora, aspectos que se deben considerar en un texto fácil o de lectura fácil. Son cuatro. La ortografía, la gramática, el vocabulario y la tipografía. En el caso de la tipografía ya les dije, ¿no? ¿Qué tipografía eran las más accesibles? Dije dos, y el tamaño incluso.
¿no? Una de ellas estoy utilizando ahorita en la presentación, ¿no? Puede ser Verdana, puede ser Arial, ¿ok? Times no, ¿por qué? Porque Times tiene letras parecidas que pueden confundirse, ¿ya? Entonces por eso no se considera. El vocabulario, que son las palabras específicas propias de un campo profesional. La gramática, la estructura, la complejidad de la estructura con la cual se va a trabajar en estos textos y la ortografía, que es la misma, dice, reglas de tildación y todo ello, reglas para escribir, en fin. Esos son esos cuatro puntos que se tiene que considerar en un texto fácil. De acuerdo a ello, podemos encontrar, tomando solamente en cuenta el vocabulario, vamos a encontrar tres tipos de palabras, ¿ya? Palabras clase 3, palabras clase 2 y palabras clase uno. Estas palabras van a estar eh, de acuerdo a el nivel de complejidad, ¿sí? Vamos a encontrar palabras de clase uno, que son esas palabras de uso popular, de uso cotidiano, ¿no? No están, pertenecen a un círculo específico, ¿no? Es un uso frecuente que la mayoría de personas lo utiliza. Las palabras clase 2 son habituales en el lenguaje, pero en un lenguaje adulto, que generalmente son compatibles con el sinónimo, ¿no? Son estos sinónimos, nosotros expresamos, podemos expresar el mismo significado, pero de diferente manera. Los sinónimos son mecanismos mediante los cuales vamos a utilizar, y aquí los sinónimos vienen a ser la clase de palabra tipo 2. Y las palabras de clase tipo 3 ya son palabras exclusivas de un campo temático, ¿sí? O sea, la única forma de poder conocer ese significado es porque es de altamente especializada esa palabra. Cada uno de nosotros dentro del campo que enseña tiene un vocabulario propio de la carrera o de la asignatura que enseña. Y ahí vamos a encontrar palabras clase 3 o palabras clase 2. Sugerencia aquí, que lo que se podría hacer, colocar glosarios, ¿no? Colocar glosarios porque la idea tampoco es bajar hasta el nivel uno, ¿no? Es quedarnos entre el 2 y entre el 3 que permita que realmente ese contenido de esa información es accesible y comprensible para todos los estudiantes. ¿Correcto? Bien, listo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? De repente podemos ver con un ejemplo antes de continuar con con los ajustes de socialización, que también está en que tenemos que ejecutar aquí. Miren, yo voy proyectando. Muchos de nosotros van a decir, Fernando, ¿qué podemos hacer ahora? Eso toma mucho tiempo. Si nosotros utilizamos el, la inteligencia artificial, es una gran ayuda, pero de nada nos sirve la inteligencia artificial si no conocemos el perfil de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, primero, por eso yo al inicio en la primera y segunda sesión el objetivo era de que conozcamos las características asociadas a nuestros estudiantes, TEA, TDAH, TDI y dificultades específicas del aprendizaje, porque yo con ese insumo coloco a la inteligencia artificial para que me brinde recomendaciones de ajustes de acceso, ¿ya? De ajustes de acceso. Yo les voy a ver aquí, vamos a hacer un ejemplo que me están pidiendo ahí. Ya les di sobre el examen y un ejemplo, por favor. A ver, vamos a ver por acá. Voy a colocar un artículo. A ver, de un momentito. Voy a entrar aquí a la inteligencia artificial. Ya, voy a entrar aquí. Listo, voy a compartir mi pantalla y ustedes me van diciendo si se logra ver. ¿Se logra ver? Sí, ahí está. Yo utilizo Gemini. Pueden utilizar Copilot, pueden utilizar ChatGPT, pueden utilizar diversas IAs que les permitan esto, ¿ya? Pero lo importante siempre, recuerden esto, ustedes de repente son más especialistas que yo. Los cursos que yo he llevado como asistente, que he llevado como
como aprendiz. Me dicen, el prompt siempre es lo importante. O sea, si yo mando de frente aquí, por ejemplo, realiza ajustes de acceso a esta diapositiva, me dirá, este, ¿qué puedo hacer? O sea, lo va a hacer porque la inteligencia artificial lo va a cumplir, pero no va a ser significativo porque no se va a asociar a este, la población que a mí me compete. Vamos a hacer el ejercicio. Voy a colocar este PPT que les estoy presentando a ustedes, ¿ya? Pero primero les voy a dar el prompt. Les tengo que colocar esto, ¿ya? Eres un especialista en diseño instruccional. Recuerden que nosotros somos diseñadores instruccionales, diseñamos experiencias de aprendizaje, ¿ya? Esas experiencias de aprendizaje obviamente son para público adulto, no para jóvenes y adultos, ¿ya? Diseño instruccional, ¿ya? Con dominio de educación, de inclusión, ¿no? De conocimientos sobre accesibilidad, o mejor dicho, sobre diseño universal de aprendizaje en el marco de la educación inclusiva, y aquí viene lo importante, en contextos universitarios. Ya si aquí queremos, lo podemos personalizar de acuerdo a lo que ustedes buscan. Ya ahí está, ya le di la pauta, ¿no? Es un gusto saludarte como especialista en diseño instruccional con enfoque en el diseño universal para el aprendizaje y tal, tal, tal. Como yo les dije, vamos a hacer el ejercicio con el material que la sesión de hoy, ahí está, con esto de aquí. Está abierto en otro programa, ya, a ver, con la anterior entonces. Estoy subiendo mi PPT, el PPT que de la sesión 2, ¿ya? Lo estoy subiendo para hacer lo siguiente, les voy a decir aquí. Eso es un ajuste de acceso. Vamos a suponer que nosotros ya hemos cargado nuestro PPT. Ya tenemos todo listo. Y justo, ya a ver, Fernando, tengo un estudiante. Lo único que sé es que me ha dicho que tiene autismo y hay otro que es TDAH. Tengo dos. Es lo único que sé, no tengo más. Ya, perfecto. Entonces, coloco aquí. Revisa o analiza y revisa el documento adjunto de tal manera que brindes pautas, brindes pautas para incrementar la accesibilidad cognitiva y realizar los ajustes de acceso pertinentes para un estudiante autista. Si sé el nivel de apoyo, recuerden, vamos a poner nivel de apoyo 1, que aquí lo que ayuda es conocer mucho más de ese estudiante, ¿ya? Por ejemplo, su discurso, ¿no? Vamos a suponer, ¿tiene déficit de atención? No. Su atención sostenida es promedio, por ejemplo, ¿ya? Y no hay evidencia de déficit intelectual. Además, hay un estudiante TDAH en la clase cuyo déficit de atención perjudica su comprensión. Y le doy enter, que es la información que puedo yo tener, y está haciendo el análisis. Y no me está creando el PPT, está revisando el PPT y me va a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Ahí está. Para el estudiante autista, ¿qué me dice? Dado que su atención es promedio y no presenta déficit intelectual, el foco debe estar en la predictibilidad, la claridad pragmática y la gestión de la carga sensorial o social. Tiene que haber claridad en la comunicación, evitar ambigüedades. Tal como indica el documento sobre los desafíos en independencia, a estos estudiantes les cuesta detectar sarcasmo y ironía. Se deben dar instrucciones literales y directas. Apoyos visuales, utilizar, ahí me dice, primer ajuste de acceso.
Utilizar organizadores gráficos como los presentados en las láminas de dislexia o discalculia para explicar procesos sociales o pasos de una actividad, no solo conceptos teóricos. ¿Ya? Anticipación y estructura. Mantener siempre visible la agenda de la sesión si ocurre un cambio inesperado en el cronograma, informarlo individualmente y con antelación, ya que la desorientación ante cambios es una barrera identificada. ¿Ya? Y bueno, y ahí me va dando más pautas sobre otros aspectos, ¿no? Acá viene para el estudiante con TDAH. ¿Ya? Aquí importante es el control de la carga cognitiva. Como yo les comenté, siempre la segmentación o el chunking, que es la dosificación de la información, permite dividir las lecturas o explicaciones largas en bloques de máximo de 15 a 20 minutos, ¿ya? Seguido de una verificación de comprensión o una actividad breve. ¿Ya? Es muy importante aquí la dosificación. Ya me va brindando pautas. Yo puedo luego retroalimentarle, brindándole, diciéndole qué más puedo hacer en la medida que yo tenga mayor información sobre él o la estudiante. Y ahí me va brindando la retroalimentación sobre mi material que he creado, ¿no? Y ahí me va dando más información. Yo les estoy colocando aquí, ¿qué les sugiero yo a ustedes? La sugerencia principal es que cuando ustedes puedan realizar o ejecuten ya sus sesiones, sus recursos como las presentaciones, los PPTs o incluso los artículos científicos, yo les pido que suban a la inteligencia artificial y hagan ese prompt, ¿no? Les ayude a que les revisen si cumple o no cumple con los criterios de accesibilidad cognitiva. Les estoy dando un ejemplo ahorita sobre la presentación. Pueden utilizar ustedes el Notebook LM, por ejemplo, que es otra inteligencia artificial. A ver, déjenme ver por acá, que es del mismo Gemini. Ustedes aquí, esta aplicación, el Notebook LM, lo que permite es crear cuadernos, ¿sí? Sobre videos, sobre información en torno a, sobre ajustes de acceso. Voy a colocar aquí, en educación superior, ¿ya? Me va creando, me va convirtiendo todo mis contenidos, mi artículo, yo quiero pasar un texto de repente a imágenes, me va a ayudar a pasar imágenes, no me va a crear videos, esta aplicación no es para crear videos, pero sí me va a ayudar a mí a poder estructurar con imágenes o de presentación mucho más accesible mis ideas, ¿sí? Entonces, aquí estamos compartiendo el tema de ajustes de acceso en la educación superior, ¿ya? Entonces, eso con respecto a este primer apartado. Puedo crear exámenes, puedo crear rúbricas, no, porque la rúbrica es para el día de mañana, que son instrumentos de evaluación. Y eso no es un ajuste de acceso, es otro tipo de ajuste. Los ajustes de acceso, recuerden, es solo para poder que los estudiantes comprendan la información que yo les estoy proporcionando. ¿Sí? Solo para eso. Ustedes dirán, Fernando, ¿estás utilizando la inteligencia artificial? Yo también lo hubiese hecho. Sí, pero recuerden algo. La inteligencia artificial, sin el input que le damos nosotros en torno al estudiante, no sirve de nada. Estos ajustes de acceso que yo puedo crear un GEM, puedo crear un GPT, puedo crear cualquier otro asistente con IA. Si es que yo no le doy el input sobre ese estudiante, de nada me va a servir. Y para eso, démonos un tiempo de observar en clase. Denos un tiempo de poder conocer a los estudiantes en torno a lo que van a trabajar, lo que tengo que trabajar, lo que ellos tienen que presentar, lo que ellos eh, tienen que hacer. ¿Sí? Bien. A ver, dame un ratito y se cerró mi presentación. Voy a abrir, a ver, deme un 5, voy a abrir mi presentación, por favor. Se cerró. A ver, me corresponde ahora ajustes de socialización. ¿Ya?
Ah, ya, perfecto, aquí está. Bien, un ajuste de socialización. A ver, vamos a darnos un 30 segundos, por favor, porque voy a conectar mi laptop. 30 segundos, por favor, no se permanezcan aquí. Seguimos con ajuste de socialización, ¿ya? Ya está. Perfecto. Uy, cuando se me va, iba a interrumpir toda eh, nuevamente cortar toda la grabación y eso no estaría mal. Perfecto, bien. Entonces, veamos con esta parte, que es el último tipo de acceso, que es el acceso o ajuste de ajustes para la socialización. ¿Ya? Pauta importante. Si nosotros buscamos en la web tipos de ajustes razonables, no vamos a encontrar un acuerdo entre cuántos tipos de ajustes hay. A diferencia, si buscamos tipos de adaptaciones, vamos a encontrar una cantidad específica. Son tres en general. Ajustes de acceso, perdón, adaptaciones de acceso, adaptaciones pedagógicas y adaptaciones curriculares. Son esas tres. ¿Sí? Pero si buscamos ajustes razonables, vamos a encontrar acceso, pedagógicas, organizativas, para socialización, conductuales, emocionales, en fin. Vamos a encontrar muchas. Porque no hay un autor específico quien haya creado información sobre estas. Sin embargo, revisando fuentes confiables, existen ajustes de acceso, ajustes pedagógicos y ajustes para la socialización. ¿Sí? ¿Qué vienen a ser ajustes para para la socialización? Fundamentalmente son apoyos educativos que van a permitir incrementar la interacción, ¿sí?, del estudiante y van a garantizar que este estudiante se desarrolle en una convivencia saludable y respetuosa. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. O sea, el ajuste, cualquier modificación o apoyo que yo implemente va a permitir que ese estudiante participe e interactúe, se integre a la dinámica de la clase. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que tengo que entender. Acceso es comprenda la información. Perfecto. Ajuste de socialización, se involucre en la dinámica, participe. Por ejemplo, yo voy a siempre compararlos con educación básica para darles ejemplos. En educación básica lo que está pasando ahorita es que todo está cayendo en monotonía respecto a adaptaciones curriculares, por ejemplo. Todo se cumple, cualquier intervención que se hace es para asegurarse que el estudiante tenga el material adaptado. Pero ese material adaptado solamente está pensando en el material, pero en una sesión de clase no solamente todo se ciñe al material, se ciñe también a cómo el maestro enseña, a cómo el maestro replica, cómo el maestro corrige, retroalimenta, monitorea. Y ahí va quedando, siendo incipiente, solamente se reduce al mínimo lo que son las adaptaciones. En el caso de los ajustes para la socialización, educación superior, lo que se busca es que el maestro se asegure realmente que la persona o el estudiante participe. ¿Cómo? Desde que yo considero mi monitoreo, recojo evidencia, para que se sienta parte de una dinámica. Cuando yo diseño mis grupos, mis trabajos grupales, generalmente hay dos opciones, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Por afinidad o el profesor los elige? Yo le voy a ser bien sincero.
Si bien es cierto esto puede ser hasta autoritario, pero hay que vivir hay que ser consciente de la cultura inclusiva que hay, o todavía que no existe una cultura inclusiva, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hacer trabajos grupales y se van a conformar grupos, generalmente se les asigna o se les atribuye la facultad a los estudiantes de que ellos sean quienes eligen su grupo de trabajo, ¿ya? Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque al final no nos vamos, eso está restringiendo el acceso a que estudiantes con menos habilidades sociales pueden responder o no a autismo, pueden responder o no a cualquier condición, pues no accedan a un grupo de trabajo y por ende queden como que con los estudiantes libres, ¿no? Y por ahí ya estamos reduciendo las posibilidades de aprendizaje o de aprobación. Cuando nosotros lo hacemos, es el maestro quien conforma los grupos, estamos asegurando que todos participen, todos sean considerados. Sí, Fernando, pero yo hasta ahí no los conozco, yo no conozco quién tiene mejor rendimiento, yo no conozco quién es más responsable, yo no los conozco, perfecto. Pero para eso lo que se busca es poder garantizar desde las variables externas que puedan mitigar ese impacto en los estudiantes. Por ejemplo, mi experiencia, yo conformo mis grupos de trabajo, ¿no? Yo los conformo. Chicos, ahí está, estos son los equipos de trabajo que es al azar y todos practican. Estas son las funciones que cada uno de los integrantes tiene que cumplir porque yo sí asigno roles específicos, yo sí asigno roles al azar, ¿no? Y luego doy adicionalmente algo importante, les digo, si algún estudiante tiene algo que comentarme respecto a su rol asignado, puede acercarse y me lo puede decir y vemos la forma de cómo podemos ver si se puede cambiar, ¿no? O conversen entre los compañeros y por ahí cambien quién de rol, ¿no? Perfecto. Pero lo importante es que ya tienen grupo. Y aparte que también eso estoy dando oportunidades para que sinergias ellos se conozcan. Pero ¿qué pasa si es que, Fernando, tengo un estudiante, creo que lo comentó una maestra la sesión pasada, que no se dejaba ayudar, por más que se le había prestado el apoyo, no quería, etcétera, no por el trabajo grupal. Ya. En esos casos, obviamente la única forma que yo pueda identificar que ese estudiante tiene problemas, no, le cuesta un poco socializar y trabajar de manera cooperativa, la única forma que yo me entere es en el momento, o ya, estando allí, ¿no? En ese sentido, yo tengo que valorar, ¿no? Si es importante, o perdón, más que importante, es imprescindible, ¿no? Insustituible que el trabajo sea grupal, ¿no? Y si el trabajo es grupal, porque es la única forma porque puede ser que la competencia del perfil de egreso es trabaja en equipo y en dinámicas construyendo programas de factibilidad de proyectos económicos o agroeconómicos, etcétera. No lo sé. Obviamente la única forma de que yo desarrolle la competencia de trabajo en equipo es que trabajen en equipo. Pero si no es así, pueden trabajar de manera individual, ¿ya? Yo tengo que valorar eso, ser flexible. Y lo segundo, si es que no se puede prescindir, o si se puede prescindir del trabajo individual y pasar al trabajo grupal, aquí viene la primera recomendación, ¿no? Crear una agenda donde se especifiquen las actividades grupales que se harán durante el semestre. En esta misma agenda se deberá especificar cuáles son negociables, es decir, aquellas que podrá trabajar de forma individual y aquellas sí o sí deberá trabajar en grupo, ¿no? Entonces, desde ahí yo tengo que mandarle un recordatorio, le doy por escrito, le doy por el correo de la universidad, en fin, de tal manera que el estudiante, si tengo el contacto de la familia, si tiene grupos de apoyo, red de apoyo, mejor, le doy ahí el recordatorio de cuáles son, ¿no? Por unidad en cuanto a las clases que se dividan o en todo el ciclo y que en el sílabo tiene que aparecer, ¿no? ¿Cuáles son las actividades grupales, ¿no? Y cuáles pueden hacerse tareas individuales, ¿correcto? Aún más, no solamente es que estos ajustes de socialización van a estar en torno a el trabajo grupal, sino también a las exposiciones. Entendamos algo.
En los estudiantes dentro del espectro, la ansiedad social que les genera el poder estar parados frente a un grupo es tremenda. Y eso comienza a desencadenar conductas disruptivas, desde de menor intensidad a mayor intensidad. Desde aquellos que de repente solo se establecen, se ponen pasivos e impávidos, parados sin emitir reacción alguna, ¿no? Hasta aquellos que pueden desregularse tanto de implosión como de explosión, o sea, se desregulan gritando, llantos efusivos, ¿no? O a lo que llamamos comúnmente crisis, o desde que desmayos, por ejemplo, por ser mucho más exagerado. Entonces, en ese sentido, siempre la anticipación es fundamental. Ahí lo que tengo que mandar las actividades grupales, tengo que mandar las fechas de las exposiciones, tengo que mandar las modalidades que puedo yo hacer en caso esta persona exponer todavía le es un gran desafío. ¿Cuál sería? Que me grabe un video si es que yo no puedo, si es que yo no puedo, este, poder evaluarlo en otro momento de manera individual. Graba un video en su exposición, lo envía. Fernando, pero ya no es igual. Exacto, ya no es igual. Y eso lo conectamos con la sesión de mañana, con los ajustes pedagógicos, que es en la evaluación. Porque al hacer un video o al grabarse en casa, son otras variables intervinientes que yo tengo que considerar en mi instrumento que lo voy a evaluar, ¿no? En casa él se evalúa, él puede leer, puede tener un prompter al frente, su pantalla, y puede leer y presentarse. ¿No? En cambio, estando en forma presencial o de manera online o sincrónica, él tiene menos recursos, el estudiante tiene menos recursos y lo ubica a este estudiante en una posición de beneficio superior que su grupo. Por eso es bastante importante cuando se habla de inclusión, no es ubicar en una posición de beneficio al estudiante frente al grupo, sino a todos en la medida brindarle oportunidades para que cada uno sobresalga de acuerdo a sus características. ¿Sí? Entonces, allí hago una rúbrica, un lista de cotejo, una escala de valoración diferente, con criterios diferentes, dado que la situación se ha dado desde otro entorno. ¿Por qué les comento esto? Nosotros hemos tocado ahorita autismo, hemos desarrollado TDAH, hemos desarrollado TDI, hemos desarrollado dificultades específicas del aprendizaje. Pero ¿qué pasa si tengo un estudiante con mutismo selectivo? ¿No? El mutismo selectivo son aquellas personas que por una ansiedad severa no pueden comunicarse de forma oral con ciertas personas, ¿no? En ciertos lugares. En la universidad no puede hablar, no habla absolutamente, no habla con los profesores, solo habla con una compañera o un par de compañeros. Y por ende, cuando sale a exponer, no expone, porque no puede, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Ahí no hay ninguna condición, pero Fernando, ¿no? Tiene motivos selectivos, una ansiedad severa. O sea, el nivel de ansiedad le restringe todo su capacidad de expresión. Entonces, allí lo que nos lleva a nosotros es, tengo que hacer un ajuste para la socialización. Yo no lo voy a escindir de que no exponga, porque eso es colocar una barrera de participación. Al contrario, yo tengo que involucrarlo, tengo que incrementar su participación en la clase más allá de solamente limitarlo, a decir no porque no puede. Al igual que estudiantes, por ejemplo, que son con sordoceguera, ¿no? O sordos. Tampoco generalmente las personas sordas no tienen lenguaje oral, porque se comunican con un lenguaje alternativo. Entonces, ¿cómo exponen ellos? Tienen que exponer. Fernando, yo no soy especialista en lenguaje de señas, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Por ejemplo, ellos pueden crear videos donde expresan sus ideas de forma oral a través de softwares. Eso es un ajuste para la socialización. También es un ajuste para pedagógico, pero también es un ajuste para la socialización. En el tema, cuando les dije luego, para estas personas con alta ansiedad a la exposición o al trabajo grupal, los asignar roles específicos, y aquí viene algo importante, acompañar su ejecución. Generalmente en educación superior, cuando se deja trabajos grupales, ya sea en talleres, en las prácticas, se deja de lado el acompañamiento por grupo. El profesor está ubicado en el escritorio
y ya no verifica el avance de los estudiantes o su verificación es muy superficial, ¿no? Es preguntarle alguna duda, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, perfecto, listo, voy allá, listo, voy, me siento y es como pasar ronda y asegurarme que solamente trabajen. Pero si yo estoy haciendo, hecho mis ajustes para que socialice mi estudiante dentro del espectro, por ejemplo, ¿no? Que participe, tiene un rol con las actividades o tareas o funciones que él tiene que cumplir, y yo no verifico, no me doy el tiempo de verificar o de acercarme y asegurarme que él las cumpla, no lo estoy involucrando, no lo estoy haciendo participar. Mi ajuste para la socialización ha sido un fracaso. Lo que yo tengo que hacer ahí es asegurarme de que el estudiante cumpla su rol, cumple el perfil asignado y de tal manera que yo pueda verificar si ese perfil que le asigné es coherente con sus características. Si no, yo no me monitoreo, no voy a poder verificar realmente si el ajuste realizado es efectivo o no. Otro tipo de ajuste para la socialización, al momento, sobre todo para las exposiciones, por ejemplo, ¿no? Modelar el desenvolvimiento durante el diálogo o una conversación. Lo que se sugiere ahí es mandarle videos. Se le puede mandar videos al estudiante para donde se nota a una persona cómo debe de pararse frente, cómo debe iniciar una exposición, el tono de voz, la fluidez de la voz, la prosodia, la conducta no verbal, ¿no? Cómo tiene que pararse y es más o menos que tiene que guiarse, teniendo esa referencia, se pide que él pueda exponer así, por ejemplo. Ya sea solo o en grupo, no hay problema, pero es importante tener un modelo previo. Eso va a permitir que él pueda participar, porque generalmente la seguridad, la inseguridad de los estudiantes dentro del espectro es justo eso, es que lo hagan mal y no puedan recordar la información que tienen que compartir, ¿ya? Entonces es importante aquí el modelado. Luego es implementar historias sociales, que son guiones de acción para explicar cómo debe expresar sus ideas o emociones las personas. ¿Sí? A ver, muchos de nosotros las historias sociales, y aquí también cuando hablo de imágenes, se asocian o se piensan de que esto solamente es para educación parvularia o educación inicial, para poblaciones muy infantiles. Y no es así. Ya, las imágenes o los apoyos visuales incrementan la accesibilidad. Y si yo tengo claro qué es lo que tengo que hacer, obviamente voy a involucrarme y voy a comenzar acción y voy a interactuar. Pero si no tengo claro qué es lo que voy a hacer, mi interacción tampoco va a estar guiada con esa claridad. No voy a saber qué voy a hacer. Entonces, historia social es un guión de acción de forma visual. O sea, no, ahí no estoy colocando nada, no es con fines pedagógicos en el sentido del curso, sino de lo que tienen que hacer. Al momento de exponer, por ejemplo, cuál es mi comportamiento, al momento de ser público espectador, cuáles son las conductas que tengo que presentar, ¿no? Vuelvo a repetir, cuando un maestro o un docente universitario está frente al grupo, tiene que olvidarse o tiene que recordar, mejor dicho, disculpen el error, que de la premisa de que quien está en la universidad aprende solo el que quiere. Eso no debe ser así. Aprende realmente, vamos aquí a aprender todos en la medida de los esfuerzos de cada uno. O sea, esa tiene que ser la premisa. El docente se va a encargar de darle todas las oportunidades y situaciones para que puedan evidenciar que están aprendiendo. Entonces, muchas veces, cuando nosotros nos concentramos tanto solamente en nuestro discurso, solamente en nuestro accionar, que eso dificulta y restringe el poder atender a estudiantes con estas características. La socialización parte primero de que el maestro justo tiene que socializar, tiene que involucrarse con su equipo, involucrarse con su grupo, involucrarse con su clase. Sí, yo sé que son 70, no les pido que ustedes que conozcan la historia personal de los 70, pero que por lo menos puedan, de aquellos que han mapeado, que tienen dificultades, que entiendo que la oficina puede tener información como que no, o ustedes ser quienes dan el input, porque ya tienen otros colegas de repente que ya han recogido información sobre esos estudiantes, sería genial para que puedan implementar todos estos ajustes. Ahorita la barrera que estamos encontrando al momento de hacer
cualquier tipo de modificación. Ustedes me piden ejemplos, sí, pero los ejemplos se restringen a este, algo hipotético, que es en base a mi experiencia, que es completamente diferente a lo que ustedes enfrentan cada día, por ejemplo. Entonces, lo que busco es que si por aquí alguno de ustedes quisiera participar o quisiera compartir, ya sea por escrito, no hay problema, no necesariamente tienen que hablar, respecto a un estudiante particular que les comenté la semana, la clase anterior, que puedan traer de repente, no la información detallada, pero más o menos su preocupación por un estudiante en particular. Sería genial para enriquecer y darle un mejor cierre a esta sesión, que lo que busqué era que conozcamos este tipo de ajustes, que son de repente los más superficiales, por utilizar un término. No quiero darle la palabra de los intermedios, sino son los más superficiales, porque el día de mañana vamos a ver los más ya profundos, ¿no? Cuyas modificaciones ya implican otro tipo de procedimientos. ¿Sí? No sé si alguno trajo información sobre un estudiante que quisiera de repente poder compartir y en base a eso plantear los ajustes de acceso, socialización. De repente por ahí, profesor, que levante la mano. Hay que alguien activó su micro. Ahí está, Miss Laura María. Buenas, buenas tardes compañeros. Como les comentaba, yo tengo un alumno que se llama, o sea, apellida Lobo. Él está en química general. El joven presenta un grado de mm, no, no se puede socializar mucho. em, También he visto que durante de las actividades, ¿no? Ahora ya se ha comunicado con dos chicos, ¿no? Está logrando trabajar y justamente había comentado a esos dos chicos que por favor lo apoyen, ¿no? Y tengan paciencia. Y justamente junto con los tres lo estamos animando a que participe, ¿no? A que pueda hablar un poco más y si no entiende que se le puede hacer la repetición, ¿no? O inclusive que nos puede buscar en la oficina, ¿no? Para poder apoyar. Luego, lo que hice es un juego, como una charada, para ver que participe, o sea, que la clase sea más dinámica. Eh, Si yo me pongo a hacer estrictamente, mm, como que la clase no sea monótona, entonces los chicos no van a entender. Entonces hay que hacer más dinámicos, ¿no? Para que puedan soltarse más que todo, ¿no? Justamente les comentaba así, terminando, antes de culminar la clase, ¿no? Les preguntaba qué tal les apareció la clase o que me cuenten, ¿no? Si habían visto estos temas ya en el colegio o algo así. Justamente la mayoría de jóvenes me decían que no han estado en academias, que la mayoría ingresan directamente del colegio, ¿no? Es un poco que también se sienten un poco frustrados, me dijeron, que tratan de aprender lo más que posible. Y me comentaban que ya estaban en exámenes, la mayoría, y justamente ese jovencito es el que levantó la mano y me dio curiosidad, porque como él no es de hablar, ahora ya está hablando un poco. Me comentó que él tenía examen de matemáticas a las 11 y me dio gusto porque ya al menos ya se está integrando, ¿no? Y un poco que ya está empezando a socializar. Justamente hoy día fue esa clase y sí me agradó bastante. Perfecto, Miss. Por ejemplo, ahí lo que podríamos hacer, dando un tip para potenciar más lo que usted está haciendo, es que cualquier actividad, ya sea recreativa, hay que darle un fin pedagógico y sobre todo incrementando, dándole un valor, o sea, tangible que repercuta en en la percepción que tiene la actividad. Por ejemplo, generalmente nosotros ponemos una charada, ¿no? Ya chicos, vamos a hacer una charada. Sí, es divertido para
amenizar, Sí, para tenemos poder, que los ¿no? reactivos químicos, es de la práctica. No, no, sí, sí, Para no, si no era, la- me refería a que, por ejemplo, que la participación tenga repercusión de repente, por ejemplo. La gamificación es una metodología activa lo que usted está haciendo es, por ejemplo, toma ese principio del juego, pero donde la participación de los chicos es valorada. Entonces tiene doble efecto. Están aprendiendo los chicos, lo principal, los segundos están divirtiendo y tercero, están obteniendo una recompensa en esa actividad. O sea, el estudiante, ¿qué cosa dice? Ah, me estoy divirtiendo, pero también me estoy motivando porque esto va a repercutir en mi evaluación. Por ejemplo, este, yo hice una clase sobre, era muy dosificada, teníamos que analizar la realidad educativa en el Perú, una clase. Y claro, los chicos hablaban de educación y tenía chicos ahí que iban de repente para el área clínica, para el área social o el área organizacional y eran pocos al área que les interesara la educación. Entonces, si yo me plantaba frente al grupo, a hablarles, no, todo, miren las estadísticas y explicarles los modelos educativos, imperantes, el currículum, tal, yo podía mandar a hacer mi clase y quien aprendía, aprendía y quien no, no. Traté de cambiar y decir, voy a intentar, voy a probar. Yo siempre digo, estar frente a la clase es un laboratorio de innovación, que uno tiene que innovar, teniendo claro siempre el propósito, ¿no? Entonces, diseñé mi sesión, mi clase sobre la gamificación, que era un juego, donde tenía que dividir a mi grupo, no, 63, entonces los dividí en 6 grupos, ¿no? 6 grupos, en ese momento los que alcanzaron, eran más o menos 10 grupos. Cada grupo, y dividí mi clase en 3 momentos. En cada momento era una cantidad de puntajes que ellos tenían que, iban a poder ganar como grupo. Y obviamente yo iba a plantear 10 preguntas de tal manera que cada integrante de ese grupo debería responder mínimamente una. ¿No? Y si faltaban más preguntas, yo iba a plantear más preguntas de tal manera que yo les iba a dar más oportunidades para que los chicos pregunten. ¿Qué exigió eso de mí? Yo tenía que ver, yo llevé mi banco de preguntas, ¿no? De 50 preguntas, para que sacaba mi banco y preguntaba, y en base, la idea era mantenerlos atentos y focalizados en los que yo estaba diciendo. Y anotaba, primer momento, el grupo uno respondió 4 preguntas, tiene 4 puntos. Grupo 2 tal, grupo 3 hasta el grupo 10, ¿no? Hubo grupos que no respondieron, por ejemplo, ¿no? Porque no respondieron, porque el otro se los ganó, etcétera. Y por ejemplo, eso ayudaba a que el grupo que no respondía en el segundo momento decía, este es nuestro momento, acá no podemos perder. Y yo le decía, ojo chicos, yo voy a sumaros los puntajes y esa es su nota de práctica de hoy, ¿no? Pues claro, porque hasta ese momento estaban acostumbrados a la práctica calificada, que es un examen, un cuestionario o un ensayo, o elaboren un organizador gráfico o lean esta lectura, hagan su resumen. Pero no de esa manera, no conectar práctica con la teoría. Y en práctica hicimos otra actividad, ¿no? Entonces, lo que yo hice en mi comparativa, ¿no? Con mi clase anterior, que no había aplicado eso, y vi que el rango de preguntas que hicieron cada grupo de participación de la clase fue tremenda. Fue casi cuadripliqué la cantidad de personas, de estudiantes que participaron en clase. Entonces, solo cambiando, o sea, yo era el mismo agente. Yo era quien proporcionaba la información, pero solo al modificar la distribución y la forma de eso incrementó. ¿Por qué? Porque les dije, va a haber puntuación. Y esa es su nota de práctica. Entonces, eso automáticamente dijo, no, no me puedo quedar porque es práctica. Es más, algunos comenzaron a coger su celular. ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? Sí, nos falta gente, tienes que venir porque es nuestra nota, ¿no? Te vas a perder nota. Y comenzaron a llegar los que obviamente llegaban tarde casi siempre, que casi siempre es para los que llevan la práctica, ¿no? Porque la teoría no es calificada, la práctica sí. Entonces, ahí me cumplió. Sin querer, ayudé uno más, la asistencia masiva a teoría, ¿no? Porque la práctica sí iba a haber sí o sí iba a ser calificada. Entonces, por eso llegaban, generalmente todos venían para la práctica. Entonces, así. Y, y eso lo mantuve, claro, luego tuve que cambiar porque si yo mantengo siempre la misma metodología, ya eso baja expectativa, ¿no? Ya no pierde el mismo interés en los chicos, ya no cala el mismo impacto.
Entonces ahí yo lo que hice es diversificar. Pero, por ejemplo, lo que yo les voy mencionando allí para todos es cualquier situación o actividad que hagamos que tenga repercusión en su nota o en su calificación. O sea, que haya una recompensa en general, ¿no? Entonces, y la gamificación es uno de ellos a través del juego, ¿no? Es lo que por lo menos a mí desde mi experiencia funcionó. Pueden utilizar después el design thinking. Yo utilizo más la gamificación como dentro del proceso de enseñanza. No, el design thinking lo utilizan mucho más como para poder programar cuando hay un producto o como el ABP, por ejemplo, cuando hay un producto final hay diseño bajo ese modelo, pero la gamificación yo lo utilizo más dentro de la didáctica de la enseñanza, el desarrollo de la sesión. Y eso responde para todos los chicos, porque incluso el chico que estaba más cohibido así, estaba como más en la expectativa. Yo ahí la verdad le digo, en mi grupo yo no conocía estudiantes que eran neurodivergentes, ¿no? No, de repente lo sabía, solo que la universidad no los tenía mapeados o no se habían detectado todavía. Había detectados en otros cursos, en otros grupos que tenía, pero en ese no. Pero era evidente algunas características ya por mi experiencia profesional, también decía sí tiene, no tiene, es compatible, ¿no? Incluso hasta estudiantes también apáticos o abúlicos, que bajo mi consideración son aquellos aspectos más difíciles todavía de poder establecer, implementar una respuesta educativa, porque una persona con TDAH, una persona con autismo, un estudiante con autismo o TDAH se le puede ajustar, pero a un estudiante, por ejemplo, con depresión o con ansiedad, la motivación, ¿cómo la hago? Yo no puedo ajustar la motivación. O sea, eso es lo más difícil porque implica eh, mm, trabajar la disposición, ¿no? Trabajar el ajuste personal. Y eso es lo más complicado de hacer. O sea, ahí no hay un ajuste que diga, "Ah, acá le hago el de acceso". No, no hay un ajuste emocional. No, no hay. Es comprometer a esos estudiantes o a ese estudiante respecto a lo que tiene que hacer con el objetivo de aprender, ¿no? Entonces, de esa experiencia, yo siempre digo, la gamificación como método de didáctica ayuda para los neurodivergentes con mayor razón, sobre todo porque ellos son muy concretos. Su razonamiento lógico es causa-efecto. Yo tengo que, si ejecuto esto, tiene que haber una recompensa. Entonces, si yo ejecuto esto y no hay una recompensa, no lo hago, porque no me parece atractivo. Por ejemplo, recordemos que los estudiantes dentro del espectro actúan siempre por causa-efecto y en función a sus intereses, y sus intereses están conectados con obviamente la calificación. Vienen a la universidad o van a la universidad para la calificación. En este caso, por eso el estudiante le dijo probablemente, tengo un examen de matemática. No era nada del tema, no era nada lo que estaban haciendo, pero él tenía metido aquí, tengo un examen, ¿no? Entonces, porque claro, está centrados en la nota, la calificación, aprender. Eso es lo más importante. Entonces, si yo tomo en cuenta eso, me ayuda mucho más. Recuerden siempre, la motivación, no hay motivación buena ni mala, ¿no? Muchos dicen la motivación extrínseca es la mala y la motivación intrínseca es la mejor. No, no, no hay ni mejor ni peor. Hay motivación. Y mientras estén motivados es suficiente para que aprendan. ¿Ya? Ese es otro consejo que les puedo dar al cerrar este taller, es que la motivación es importantísimo. Ya Francisco Mora lo dijo también, no se puede aprender aquello que no se ama, ¿correcto? Es decir, que primero el estudiante tiene que ser atraído por por la propuesta del maestro. Le tiene que gustar lo que le está proponiendo, ¿sí? Si no lo motiva, va a estar afectada su disposición y por ende su desempeño también. Pero si lo motiva, ya incrementa su capacidad atencional. Y si incrementa su capacidad atencional, ¿qué va a pasar? Va a activar sus redes de memoria y cuando se activa la memoria hay aprendizaje. Entonces, es allí, eso es lo que nos lleva a nosotros, pues, a tener estos principios ya de la neuroeducación o neurociencias aplicadas a la educación. Los ajustes razonables están en función a esa propuesta, ¿no? Para que se tenga en cuenta y todos los estudiantes con todas esas características sean atendidos. ¿Sí? Yo les agradezco por su tiempo. No sé si hay preguntas, algo que no ha quedado claro, algo que quisieran compartir. En todo caso, doy el pase a los organizadores, a Isa Justo y Jean-Pierre, para que pueda dar los últimos lineamientos. Muchísimas gracias, profesor Fernando. Muchísimas gracias, estimados docentes. Les agradezco, como siempre, estar presentes. Por favor, recuerden que la grabación y el material utilizado el día de hoy yo los estoy compartiendo por correo electrónico.
Y mañana ya sería la última sesión de este taller tan importante sobre neurodiversidad, tanto que es indispensable para nosotros como docentes para poder acercarnos de una manera más óptima a nuestros estudiantes y poder comprender y construir conocimiento con ellos. Entonces, sin más que decir, les voy a pedir por favor los docentes que puedan prender sus cámaras para poder tomar una foto final como evidencia, se les agradecería. En todo caso, los que no puedan acompañarnos con su cámara, poder hacer una manito arriba. Muchas gracias, profesora Denise, por prender su cámara. Entonces, vamos a tomar la foto final, ¿de acuerdo? Y los que no, por favor, una manito arriba. Muchas gracias,